Parte 1. Memento. El golpe contra el cristal la despertó como un disparo. No era un sueño. Eran las 5 de la mañana y la lluvia tamborileaba sin compás sobre la terraza. Alicia se levantó descalza, sin pensar, solo siguiendo ese ruido seco y repetido. Cuando abrió la cortina, se detuvo en seco. Allí estaba él, empapado, sin paraguas, el pelo pegado a la frente, las manos en los bolsillos del abrigo mal cerrado y una mirada que no decía nada, pero tampoco pedía permiso. Solo sostenía su teléfono en alto. Alicia no entendía. Abrió la ventana sin hablar. Él le tendió el móvil sin una palabra. Ella dudó. Luego lo tomó y reprodujo el mensaje de voz. Una mujer mayor, voz cansada. Alicia, sé que esto es incómodo, pero eres la única persona que puede entenderlo. Míralo. No lo dejes solo. No había saludo ni despedida. Solo eso. Él la miraba sin parpadear. Esa mañana no hubo decisiones. Solo la cafetera silbando, el suelo húmedo y un joven de 17 años que se sentaba frente a ella en la mesa de la cocina sin pedir nada. No hablaba, solo la observaba y ella fingía no notarlo. Los días pasaron lentos. Miquela sí se llamaba, hablaba poco, casi nada. Dormía en la habitación del fondo, la que usaba su sobrino en verano. Parecía invisible, salvo por sus silencios. Observaba todo. Los libros que ella sacaba, los horarios, cómo preparaba el té. Ella intentaba no sentirse juzgada, hasta que una noche coincidieron en la cocina. El viejo radio sonaba bajito, una guitarra andaluza, voces rasgadas. Ella sonrió y subió el volumen. Él se acercó y lo apagó. Silencio. Ella volvió a encenderlo. ¿No te gusta?, preguntó. Él negó con la cabeza. Me gusta más cuando tú escuchas. Y en ese momento, sin aviso ni tensión acumulada, la besó. Así, breve, sincero. Ella no respondió, se quedó quieta. Él retrocedió y salió por la puerta trasera sin... Alicia bajó la mirada, confundida. Al moverse, rozó un vaso en la encimera. Cayó al suelo, estalló en pedazos. Ella no se agachó a recogerlo, solo miró el vacío de la cocina y por primera vez en mucho tiempo sintió algo moverse dentro. Parte 2. Esquinas invisibles. Desde aquella noche, Alicia comenzó a notar cosas que antes no veía. No era que Miquel hablara más, pero su silencio ya no era neutro. Ahora pesaba. Se cruzaban en pasillos cortos, compartían miradas largas y había algo nuevo entre ellos que ninguno sabía cómo nombrar. Una tarde ella salió antes del trabajo. No lo planeó. Simplemente no quiso ir. Al volver a casa
encontró a Miquel en el patio, leyendo su libro favorito. Ni siquiera sabía que él lo había tomado de la estantería. ¿Te gusta Cortázar?, preguntó Alicia, con un tono más suave de lo habitual. Miquel asintió sin mirarla. No entiendo todo, pero siento que escribe como si no quisiera que nadie lo entendiera por completo. Ella sonrió. Era la primera frase larga que él decía en días. Pasaron la tarde en silencio. Alicia cocinó algo rápido. Comieron sin palabras, pero cuando él le alcanzó la sal, sus dedos se rozaron apenas, y ese gesto simple se sintió más fuerte que cualquier conversación. Esa noche, mientras acomodaba los platos, Alicia vio su reflejo en la ventana. No parecía la misma de hace una semana. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de curiosidad y miedo. Al día siguiente, Miquel no estaba en casa. Había dejado una nota sobre la mesa. Volveré antes del anochecer. No cierres la puerta. El reloj marcaba las 9. La puerta seguía abierta y el pasillo oscuro empezó a parecerle más largo de lo normal. Parte 3. La lluvia que no estaba en el pronóstico. A las 9:22, Alicia seguía sentada en el sofá con el móvil en la mano, sin atreverse a escribirle. No quería parecer preocupada, no quería parecer nada, pero lo estaba, lo era. Justo cuando el viento comenzó a empujar las ventanas, Miquel apareció, empapado, sin paraguas y con una expresión que ella no había visto antes, una mezcla entre culpa y alivio. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, más sorprendida por la suavidad de su propia voz que por la llegada de él. Caminando, respondió. Necesitaba pensar. Se quitó la chaqueta mojada. El silencio volvió, pero distinto, más espeso. Él se acercó al radiador y estiró las manos. Ella lo observó de pie y entonces, sin razón clara, sin música ni palabras previas, pasó lo inevitable. Un pozo de segundos que terminó en un pozo aún más profundo. Un beso. Él se apartó primero. Ella no dijo nada. Solo caminó hacia la cocina. No quiero que esto complique las cosas, dijo él desde el pasillo. Ya están complicadas, respondió, sin volverse. A la mañana siguiente, en el desayuno, no hablaron del tema. El café estaba más fuerte, el pan más seco, y las noticias de la radio extrañamente lejanas. Alicia salió a trabajar como siempre. En la esquina, antes de cruzar, sintió que alguien la miraba. Giró, pero no había nadie, solo un cielo gris cada vez más cerrado. Parte 4. La tensión que crece sin palabras. Alicia y Miquel volvieron a casa con una mezcla de emociones que no podían nombrar. La ciudad de Sevilla parecía indiferente a su tormenta interna. Las calles iluminadas, el murmullo lejano de la gente, todo seguía igual, mientras ellos se hundían en un silencio espeso. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . . 。 . . . . 。 . . 。 . .
Esa noche la casa se sentía diferente. De repente, sin previo aviso, Miquel se acercó y la besó. Fue un beso fugaz, cargado de una urgencia contenida, que dejó a Alicia paralizada. Se separaron rápidamente, sin palabras. El aire se volvió denso. Ambos sentían la distancia entre ellos, pero ninguno sabía cómo acortarla. Al día siguiente, en el trabajo, Alicia intentó concentrarse, pero sus pensamientos seguían volviendo a ese beso, a la duda que se colaba en su mente. Por la tarde, en el parque donde solía pasear con Clara, recibió una llamada de Miquel. Su voz sonaba tensa, con un dejo de confesión. Necesitamos hablar, dijo él. No puedo seguir fingiendo que nada pasó. Se encontraron en un café y entre miradas evasivas y silencios incómodos surgió otro beso. Este fue diferente, más intenso, pero también cargado de miedo y culpa. Cuando se separaron, Alicia murmuró: esto no puede ser, pero tampoco quiero que termine así. Ambos sabían que estaban jugando con fuego y la incertidumbre crecía con cada encuentro. Parte 5. El peso de las decisiones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Alicia y Miquel intentaban mantener la rutina, pero cada gesto, cada mirada, parecía llevar un mensaje oculto. En el trabajo, ella fingía normalidad, pero en su mente resonaban las palabras que aún no se habían dicho en voz alta. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de Triana, Miquel rompió el silencio con una voz que apenas ocultaba su tormento. Alicia, esto no puede seguir así. Estamos jugando con algo que podría destruirnos. Ella asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejar atrás lo que sentían era aterradora. Al volver a casa, encontraron a Clara en la sala, absorta en un libro. Alicia sintió cómo se le rompía el alma al pensar en el daño que podría causar esta situación. Más tarde, Miquel tocó su mejilla suavemente y la besó de nuevo. Fue un beso rápido, casi un suspiro, pero esa pequeña chispa encendió un fuego interno que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en silencio, Alicia se quedó despierta, contemplando el techo, preguntándose cómo habían llegado a este punto y qué camino elegirían cuando la tormenta finalmente estallara. Parte 6. El eco del adiós. Alicia abrió la ventana de su habitación, dejando que la brisa fresca de la madrugada acariciara su rostro. Afuera, Sevilla despertaba lentamente, pero en su interior todo seguía en silencio. Miquel ya no estaba. Había dejado la casa sin decir una palabra, como si el peso de sus propias dudas lo hubiera arrastrado lejos. Recordó sus últimas palabras cargadas de incertidumbre y miedo. Necesitamos saber qué queremos, juntos o separados. Pero esa pregunta seguía sin respuesta clara, y el vacío que dejó Miquel parecía absorber cada partícula de su ser. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Clara: mamá, sé que esto es difícil, pero
pero no estás sola. Un hilo de esperanza se abrió entre la sombra de la soledad. Alicia sonrió, débil pero sincera. Entendió que la vida no ofrece garantías, solo momentos efímeros para descubrir quiénes somos cuando todo se desmorona. Mientras el sol iluminaba su rostro, una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de derrota, sino de renacimiento. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades que aún no podía imaginar. Y así, en el eco silencioso de un adiós, Alicia encontró la chispa que la impulsaría a seguir buscando su verdad, aunque el camino estuviera envuelto en sombras.